Hola, seguidores de Terror HD, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal, donde cada historia te lleva más profundo en el laberinto del miedo y lo desconocido. Hoy, les traigo una historia que desafía los límites de nuestra comprensión y nos sumerge en las aguas oscuras de los secretos familiares. Imagínense por un momento, vivir toda una vida creyendo conocer tu historia, tu origen, tu familia. Pero, ¿y si detrás de esa fachada de normalidad se ocultaran verdades tan perturbadoras que podrían sacudir los cimientos de tu existencia? En nuestro episodio de hoy, exploraremos los recovecos más oscuros de una familia, donde los secretos no son solo parte del pasado, sino entidades vivas que acechan en las sombras, esperando el momento oportuno para revelarse. Recuerda, en Terror HD, cada susurro del pasado tiene una historia que contar. ¿Estás listo para escucharla? Si te gustan nuestros vídeos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos. Secretos oscuros en la casa abandonada. Me llamo Hilary, y esta es mi historia, una que se entreteje con los secretos más oscuros de mi familia. Crecí ajena a los misterios que rodeaban a mi madre, una mujer envuelta en un aura de enigma, quien tenía un interés profundo en rituales y prácticas ancestrales que nunca llegué a comprender del todo. Estas actividades, tan misteriosas como fascinantes, parecían formar parte de una tradición o conocimiento secreto que ella guardaba celosamente. Tras el divorcio de mis padres, un evento que sacudió los cimientos de mi mundo infantil, mi vida cambió drásticamente. Mi padre, un hombre de carácter fuerte y convicciones firmes, decidió llevarme consigo, alejándome de la influencia y el ambiente que rodeaba a mi madre. Esta separación no solo marcó una división física, sino también una brecha emocional y espiritual. En la nueva vida con mi padre, me encontré sumergida en un entorno completamente diferente, uno más estructurado y menos místico, pero siempre sentí una curiosidad latente por el enigmático mundo que mi madre representaba. Con el tiempo, esta curiosidad se transformaría en una búsqueda personal por entender los secretos y las verdades ocultas detrás de las prácticas y creencias de mi madre, una búsqueda que eventualmente me llevaría de vuelta a los misterios que había dejado atrás en mi infancia. Después del fallecimiento de mi padre, un evento que dejó un vacío inmenso en mi vida, me encontré impulsada por una curiosidad insaciable hacia el pasado, hacia aquellos años formativos que había compartido con mi madre. En mi mente había un deseo creciente de reconectar con mis raíces, de explorar aquellos aspectos de mi vida que habían quedado envueltos en misterio. Decidí, movida por un impulso casi magnético, visitar la vieja casa donde viví con mi madre en mi infancia, un lugar que, a pesar de estar abandonado y cubierto por el manto del tiempo, parecía esperarme con sus puertas silenciosamente abiertas. Al llegar, una oleada de emociones me inundó. Sentí una inquietante sensación, una mezcla de nostalgia y un temor reverencial, como si los muros de la casa retuvieran ecos de un pasado olvidado y secretos. Cada habitación, ahora cubierta de polvo y telarañas, parecía contar una historia, evocando recuerdos de mi niñez y de los misteriosos hábitos de mi madre. Mientras avanzaba por los pasillos, cada paso resonaba en el silencio, despertando viejas memorias y revelando capas ocultas de mi propia historia. Esta visita se convirtió en el inicio de un viaje personal, un peregrinaje hacia el entendimiento de mi historia familiar y hacia la comprensión de los enigmas que habían definido mi vida desde aquellos tiempos remotos. La primera noche en la vieja casa de mi madre, decidí enfrentar de frente los miedos y las incertidumbres que me ataban a ese lugar, cargado de recuerdos y secretos. A medida que la luz del día se desvanecía, la oscuridad comenzó a cernirse sobre la estructura, transformando cada rincón y cada sombra en una amenaza velada. Las habitaciones, bañadas en penumbras, adquirían un carácter casi sobrenatural, haciendo que mi corazón latiera con una mezcla de temor y expectación. Ruidos y movimientos inexplicables empezaron a manifestarse, como si la casa misma estuviera despertando de un largo letargo. Estos sonidos, que resonaban en los pasillos vacíos y las escaleras crujientes, me rodeaban, creando una atmósfera de tensión y misterio. Pero nada se comparó con la aparición repentina de un niño pequeño, una figura que emergió de las sombras y me sorprendió totalmente, trastocando mi sentido de realidad. Hasta ese momento, estaba convencida de estar completamente sola en la casa, envuelta en el manto de la soledad y los recuerdos. La presencia inesperada de este niño, en un lugar tan cargado de historia personal y abandonado por el tiempo, me dejó paralizada, mezclando sentimientos de asombro y una inquietud palpable.
Su figura, apenas iluminada por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas rotas, parecía fuera de lugar. Me preguntaba quién era este niño y qué hacía aquí, en este rincón olvidado del mundo. ¿Era acaso un visitante real, perdido como yo en los laberintos del pasado, o una manifestación de algo más profundo y misterioso, quizás un eco de los secretos ocultos en las paredes de esta casa? Su presencia me impulsaba a indagar más, a desentrañar el velo de misterio que envolvía su figura. El niño, con una voz que parecía resonar desde un pasado lejano, como si llevara años sin ser escuchada, se presentó como Hilario. Su voz, cargada de una melancolía incomprensible para alguien de su edad, me contó una historia que heló mi sangre y desveló un capítulo desconocido y trágico de mi historia familiar. Durante el tumultuoso periodo del divorcio de mis padres, mi madre estaba embarazada, una realidad que mi padre nunca llegó a conocer. Hilario, el niño frente a mí, era mi hermano, un ser cuya existencia había sido completamente ajena a mí hasta ese momento. Con cada palabra, Hilario desenredaba los hilos de una tragedia que había permanecido oculta en las sombras del tiempo. Relató cómo él y mi madre, la mujer cuyos misteriosos rituales siempre habían sido un enigma para mí, habían muerto trágicamente en un incendio en el sótano de aquella casa hace mucho tiempo. El fuego, según sus palabras, se había desatado durante uno de los enigmáticos rituales de mi madre, en un momento en que él tenía apenas 6 años. La revelación de que mi madre había continuado con sus prácticas esotéricas, incluso en medio de la tormenta emocional del divorcio, y que estas prácticas habían terminado en un desenlace tan trágico, me dejó atónita y desorientada. La historia de Hilario, un relato entrelazado con el dolor y el misterio, abrió una ventana a un pasado que yo no había imaginado. Me encontraba ahora no solo frente a los restos de una casa llena de recuerdos, sino también ante la revelación de tener un hermano cuya vida y muerte se habían entrelazado trágicamente con los secretos más oscuros de mi familia. Esta impactante revelación me impulsó a indagar más profundamente en el pasado, buscando respuestas y entendimiento sobre los eventos que habían llevado a la desaparición de mi madre y mi hermano, y cómo estos acontecimientos habían moldeado silenciosamente el curso de mi propia vida. Cuando traté de volverle a hacer una pregunta, buscando profundizar en la asombrosa revelación que acababa de escuchar, la figura de quien se había presentado como mi hermano desapareció repentinamente, como si hubiera sido solo un sonido del pasado. Su desvanecimiento fue tan abrupto como su aparición, dejándome en un estado de shock y desconcierto. La revelación de Hilario me golpeó con una fuerza devastadora, dejando mi mente en un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. La casa, en su estado ruinoso y abandonado, se erguía ahora como un sombrío reflejo de un pasado trágico y oculto, un monumento a los secretos y las historias no contadas de mi familia. Decidí buscar respuestas, impulsada por una necesidad imperiosa de comprender y validar la historia de Hilario. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y comencé a navegar en Internet, buscando cualquier registro o evidencia que pudiera corroborar lo que me había dicho aquella imagen espectral de ese niño. Mis búsquedas me llevaron a descubrir información sorprendente y profundamente perturbadora. Los registros de periódicos y los archivos locales confirmaron la trágica historia. Un incendio en esta misma casa, hace años, había cobrado la vida de una mujer y su hijo pequeño durante lo que parecía ser un ritual esotérico. Al leer estas líneas, que resonaban con un eco de veracidad escalofriante, mi cuerpo no pudo resistir el peso de la revelación. Caí sentada en el polvoriento piso de la casa, abrumada por la magnitud de lo que acababa de aprender. La confirmación de la historia de Hilario no solo validaba su existencia y la terrible tragedia que había relatado, sino que también abría una brecha en mi percepción de mi familia y mi pasado. Me encontré en medio de un torbellino de emociones, luchando por asimilar la realidad de un hermano cuya vida y muerte habían sido un misterio para mí hasta ese momento y la comprensión de que mi madre había llevado consigo secretos que ahora comenzaban a salir a la luz en formas que nunca habría imaginado. El amanecer me encontró exhausta y aterrorizada, sentada entre los escombros de un pasado que había irrumpido en mi vida con una fuerza incontrolable. La noche, llena de revelaciones y apariciones espectrales, me había dejado con una sensación de vulnerabilidad y temor profundo. En ese momento, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las ventanas rotas y iluminando el polvo en el aire, tomé la firme decisión de dejar atrás esa casa y sus horrores. No podía seguir enfrentándome a las sombras y los ecos de un pasado que amenazaba con consumirme.
Al alejarme de la casa, con cada paso que daba hacia mi coche, sentí una extraña sensación, como si las almas perdidas de mi madre y mi hermano me observaran en silencio. Era una mirada que no necesitaba ver para sentir, un recordatorio silencioso de que, aunque huyera físicamente de ese lugar, el legado y los secretos de mi familia siempre serían parte de mí, entrelazados en mi identidad y mi historia. Mientras conducía alejándome de la casa, las emociones me invadieron. La tristeza, el miedo, la incredulidad y una profunda sensación de pérdida se mezclaban en mi interior. La revelación de tener un hermano que nunca conocí y la trágica historia de su corta vida resonaban en mi mente, planteando preguntas sobre lo que podría haber sido. La casa, con sus paredes desgastadas y sus secretos ocultos, había sido el escenario de una historia familiar mucho más compleja y oscura de lo que jamás había imaginado. A medida que me alejaba, sabía que esta experiencia cambiaría para siempre mi percepción del mundo y de mi propia familia. Aunque intentara huir de las sombras del pasado, comprendí que estas experiencias formarían una parte fundamental de quién era y quién sería en el futuro. La herencia de mi familia, con todos sus misterios y tragedias, se había convertido en una parte inseparable de mi ser. Regresé a mi vida cotidiana, a la rutina familiar de días y noches que antes me parecían simples y predecibles. Sin embargo, algo en mi interior había cambiado de manera irrevocable. La experiencia en la casa de mi infancia, con sus sombras y sus historias ocultas, había dejado una huella profunda en mi alma. Cada rincón de mi ser se sentía ahora diferente, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada en aquel lugar, entre los ecos del pasado y los sonidos de secretos largamente guardados. Aunque mis días transcurrían con normalidad, con las actividades habituales del trabajo y la vida social, mi mente a menudo vagaba de vuelta a la casa. Las imágenes del niño que se reveló como mi hermano y las revelaciones sobre el trágico destino de mi madre y él me perseguían en momentos inesperados, como sombras que se deslizan en el rincón del ojo. La casa, con sus paredes desgastadas y sus recuerdos, se había convertido en un símbolo poderoso de mi historia personal, un recordatorio constante de que hay capas en nuestra existencia que a veces permanecen ocultas, por razones que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Ahora sabía que hay verdades en este mundo que es mejor dejar sin descubrir, secretos que, una vez revelados, alteran nuestra percepción de la realidad y nos obligan a enfrentar aspectos de nuestra vida y nuestra historia que preferiríamos dejar en la oscuridad. Esta comprensión me llevó a cuestionar no solo mi pasado, sino también la naturaleza misma de la memoria y la verdad. Me encontré reflexionando sobre la fragilidad de nuestra existencia y cómo los hilos de nuestro pasado tejen silenciosamente el tapiz de nuestro presente y futuro. A pesar de la inquietud y las preguntas que esta experiencia había despertado en mí, también había un extraño sentido de aceptación. Aceptar que hay aspectos de la vida que están más allá de nuestro entendimiento y que cada ser humano lleva consigo un mundo interno rico en historias y misterios. Este episodio, aunque perturbador, también me brindó una perspectiva más profunda sobre la vida, la muerte y el insondable misterio de la existencia humana. Desde entonces, evito lo desconocido, temiendo que los secretos revelados aquella noche regresen para atormentarme. La historia de mi madre, mi hermano no nacido, y la casa abandonada, se convirtieron en un eco constante en mi vida, un sonido de un pasado que deseaba olvidar.